Me llamo Elena. Y esta es la historia que tardé toda una vida en entender. Cuando mi padre se fue, yo tenía 7 años y vivíamos en un pueblo pequeño en el este de Europa. Un lugar donde todos se conocían, donde los veranos olían a pan recién horneado y los inviernos a leña. Éramos felices. O al menos yo creía que lo éramos. Mi padre se llamaba Tomás. Era carpintero. Tenía las manos grandes, ásperas, siempre con rastros de madera bajo las uñas. Me enseñó a clavar el primer clavo. Me dijo que una casa se construye desde adentro hacia afuera. En ese entonces yo no entendía qué quería decir eso. Mi madre, Clara, era maestra de escuela. Tranquila, firme, del tipo de mujer que no llora delante de los hijos aunque se esté rompiendo por dentro. Después de que él se fue, no lo nombró por meses. Nosotros tampoco preguntamos. Aprendimos, muy rápido, que ese nombre dolía. La guerra llegó de golpe, como llegan todas las guerras, primero como rumor, después como miedo, después como fuego real. El pueblo cambió de la noche a la mañana. Los hombres jóvenes desaparecían. Algunos iban al frente. Otros huían. Y los que se quedaban, callaban. Mi padre fue uno de los que desaparecieron. Pero él no fue al frente. Y eso era lo que no podíamos perdonarle. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi vida. Mi madre vendió los muebles que no eran necesarios. Primero el sillón grande donde mi padre leía. Después la mesa del comedor. Después el reloj de pared que había heredado de su propio padre. Cada objeto que salía de la casa era una pequeña muerte. Nos quedamos con lo mínimo: 4 camas, una estufa, una mesa chica. Los vecinos hablaban. En los pueblos pequeños siempre se habla. Escuché a la señora Marta, la que vivía cruzando la calle, decirle a otra mujer: Clara debería haberse imaginado que ese hombre no servía. Los cobardes siempre se muestran cuando hay peligro. Mi madre lo escuchó también. Lo supe porque apretó mi mano con demasiada fuerza esa tarde. En la escuela era peor. Un niño llamado Piotr me dijo un día, delante de todos: tu papá se escapó porque tiene miedo. Mi papá dice que es un traidor. Me fui al baño y lloré sola durante el recreo. Después me sequé la cara, salí, y no volví a llorar por ese motivo frente a nadie. Aprendí eso de mi madre: guardar el dolor adentro como se guarda el agua en invierno. Para cuando más se necesita. Los meses se convirtieron en años. La guerra siguió. Nuestro pueblo la vivió desde los bordes. Algunos bombardeos lejanos, familias desplazadas que llegaban con nada, racionamiento de comida, frío que no se iba ni en primavera. Mi madre trabajaba doble turno cuando podía. Mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidar a los más pequeños. A los 10 años yo ya cocinaba sola. A los 12 ya remendaba la ropa de todos. Nunca recibimos una carta de él. Nunca una señal. Nunca nada. Y ese silencio era peor que cualquier insulto. Porque el silencio decía: ustedes no valen la pena de una explicación. Lo que mi madre hizo en esos años merece ser contado. Con 4 hijos, sin dinero, sin marido, en medio de una guerra, Clara no se derrumbó. Se despertaba antes que el sol. Calentaba agua en la estufa. Preparaba lo que hubiera para el desayuno, aunque a veces eso fuera solo pan duro con algo de mantequilla. Nos mandaba a la escuela con la ropa limpia aunque la hubiera lavado de noche. Cuando el maestro de mi hermano menor necesitaba textos y no había papel, mi madre copiaba las páginas a mano. Cuando el invierno del segundo año fue brutal y nos quedamos sin leña, fue ella quien salió al amanecer a recoger ramas en el bosque con las manos entumecidas. Nunca nos dijo que teníamos miedo de no sobrevivir. Pero yo lo sabía. Lo veía en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Y lo que más recuerdo de esos años no es el hambre ni el frío. Es la imagen de mi madre sentada bajo la lámpara, de noche, cosiendo ropa para otros por unas monedas extra, con los ojos ya cansados, pero las manos siempre moviéndose. Siempre moviéndose. Como si parar fuera a rendirse. Yo me prometí que algún día le iba a dar la vida que merecía. Que todo lo que él no le dio, yo se lo iba a dar. Y también me prometí otra cosa. Que si alguna vez lo volvía a ver, no le iba a dar la satisfacción de verme llorar.
Lo que mi madre hizo en esos años merece ser contado. Con 4 hijos, sin dinero, sin marido, en medio de una guerra, Clara no se derrumbó. Se despertaba antes que el sol. Calentaba agua en la estufa. Preparaba lo que hubiera para el desayuno, aunque a veces eso fuera solo pan duro con algo de mantequilla. Nos mandaba a la escuela con la ropa limpia, aunque la hubiera lavado de noche. Cuando el maestro de mi hermano menor necesitaba textos y no había papel, mi madre copiaba las páginas a mano. Cuando el invierno del segundo año fue brutal y nos quedamos sin leña, fue ella quien salió al amanecer a recoger ramas en el bosque con las manos entumecidas. Nunca nos dijo que teníamos miedo de no sobrevivir. Pero yo lo sabía. Lo veía en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Y lo que más recuerdo de esos años no es el hambre ni el frío. Es la imagen de mi madre sentada bajo la lámpara, de noche, cosiendo ropa para otros por unas monedas extra, con los ojos ya cansados, pero las manos siempre moviéndose, como si parar fuera a rendirse. Yo me prometí que algún día le iba a dar la vida que merecía, que todo lo que él no le dio, yo se lo iba a dar. Y también me prometí otra cosa, que si alguna vez lo volvía a ver, no le iba a dar la satisfacción de verme llorar. Han pasado 20 años. Soy adulta. Vivo en una ciudad. Tengo trabajo, un apartamento pequeño pero mío, una vida que construí con esfuerzo. Regreso al pueblo de mi infancia cada vez que puedo para ver a mi madre. Mi madre envejece bien. Tiene el pelo blanco ahora, pero los mismos ojos firmes. Sigue cosiendo aunque ya no necesita hacerlo. Dice que las manos necesitan hacer algo para que la cabeza no piense demasiado. Un domingo de otoño voy a visitarla y la encuentro diferente. No enferma. No triste. Diferente. Quieta de una manera que no le conozco. Me sirve té, se sienta frente a mí, y me dice con una voz completamente calmada: Elena, hay algo que tengo que mostrarte. Esperé a que estuvieras lista. Saco lo lleva al dormitorio. Abre el ropero grande de madera, el mismo que estuvo en esa casa desde siempre, y desde el fondo saca una caja de metal. Pequeña. Con óxido en las esquinas. Con una cerradura simple. La pone sobre la cama y me la entrega. La llave está adentro del forro del ropero. La encontré hace 3 años. Decidí esperar a dártela en persona. Me quedo mirando la caja. Tengo las manos frías de repente. ¿Qué es esto, mamá? Ella no responde de inmediato. Me mira un momento. Y dice: es la explicación que tu padre nunca nos dio. La caja abre con un pequeño clic. Adentro hay cartas. Muchas cartas. Dobladas con cuidado, algunas amarillas de tiempo. Y debajo de las cartas, un documento. Y debajo del documento, una fotografía. Tomo la fotografía primero. Mi padre. Más joven. Con uniforme. No el uniforme del ejército de nuestro país. El otro uniforme. Me tiemblan las manos. Leo las cartas en orden. Son de él. Están fechadas. La primera es de 3 semanas antes de que se fuera. No las voy a leer todas en voz alta porque algunas cosas duelen demasiado para repetirlas despacio. Pero lo que dicen, en esencia, es esto. Mi padre había sido reclutado. No por el ejército que defendía nuestra tierra. Por el otro bando. Lo habían amenazado. Le habían dicho que si no cooperaba, toda su familia pagaría las consecuencias. Y él había hecho lo que hizo para protegernos. Se fue para que no nos encontraran a nosotros. Pero hay otra carta. Una que no está escrita por él. Está escrita por otro hombre. Un nombre que no reconozco. Fechada 2 años después de que mi padre se fue. Dice que mi padre fue capturado. Que intentó desertar. Que lo fusilaron. Que murió diciendo el nombre de sus hijos. Cierro la caja. Miro a mi madre. Ella tiene los ojos secos. Como siempre. ¿Cuándo lo supiste?, le pregunto. Siempre sospeché. La certeza llegó hace 3 años. Cuando encontré la caja. ¿Por qué no nos dijiste? Se queda en silencio un momento. Después dice: porque ustedes necesitaban crecer. Y a veces para crecer hace falta creer que el mundo tiene villanos simples.
Esa noche no duermo. Me quedo sentada en la cama de mi infancia, con la caja sobre las rodillas, y pienso en todo lo que fui construyendo sobre una mentira que yo misma me conté. 20 años odiando a un hombre que murió protegiéndonos. 20 años cargando una rabia que nunca tuvo el blanco correcto. Y lo más difícil de procesar no es el dolor por él. Es la vergüenza. La vergüenza de haber pensado, con 7 años y con 20 y con todos los años del medio, me abandonó. Cuando la verdad era que se sacrificó. Hay algo que se rompe adentro cuando te das cuenta de que la historia que te contaste toda la vida estaba incompleta. No es como descubrir una mentira. Es peor. Es como descubrir que la lente a través de la que mirabas todo estaba torcida, y que todo lo que viste con esa lente también lo estaba. Mi madre entra al cuarto a las 2 de la mañana. Se sienta a mi lado sin decir nada. Y por primera vez en mi vida adulta, lloro delante de ella. Lloro como la niña de 7 años que fui. La que no entendió. La que odió cuando debería haber esperado. Mi madre me toma la mano. No dice que todo está bien. No dice que él me perdona. No dice nada de eso. Solo dice: él te conocía. Sabía que ibas a entender cuando llegara el momento. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, le pregunto. Y ella responde algo que me va a durar el resto de la vida. Porque lo conocía mejor que nadie. Y nunca dejé de conocerlo. Al día siguiente, con la cabeza más fría, empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo encontraste la caja? Mi madre me cuenta. 3 años atrás, el ropero empezó a fallar. Una de las bisagras se había roto. Llamó a un carpintero del pueblo para que lo arreglara. Cuando el hombre sacó el cajón inferior para trabajar mejor, encontró un espacio falso en el fondo. Mi madre reconoció el trabajo de inmediato. Era la mano de tu padre. Él construyó ese ropero. Siempre ponía escondites en sus muebles. Decía que en tiempos difíciles, lo más importante es saber dónde guardar las cosas que importan. Y ahí estaba la caja. Pero eso no es todo lo que mi madre me cuenta. Me cuenta también que, después de encontrar las cartas, no se quedó de brazos cruzados. Fue a hablar con el historiador del pueblo, un hombre anciano que había documentado todo lo ocurrido durante la guerra. Le mostró las cartas, el documento, la fotografía. El historiador las autentificó. Confirmó el nombre del hombre que había escrito la última carta. Lo rastreó hasta encontrar a sus descendientes. Mi madre, en silencio, durante 3 años, había estado reconstruyendo la historia de mi padre. ¿Para qué?, le pregunto. Para que cuando te lo dijera, no fuera solo una sospecha. Para que fuera la verdad completa. La miro sin poder hablar. Esta mujer que cosió ropa de noche y recogió leña al amanecer y nunca lloró delante de nosotros. Había estado haciendo esto sola, en silencio, durante 3 años. Siempre moviéndose. Lo que mi madre había reunido era más de lo que yo esperaba. No solo las cartas y el documento. También había una declaración escrita del historiador. Una copia de un registro militar que mencionaba el nombre de mi padre y la unidad a la que había sido asignado por la fuerza. Fotografías adicionales que el historiador había conseguido de archivos de la época. Y algo más. Una carta de la Cruz Roja Internacional. Fechada 40 años atrás. Que nunca nos había llegado porque la dirección ya no era la nuestra. El historiador la había conseguido también. La carta confirmaba la muerte de mi padre. Mencionaba que había intentado comunicarse con su familia antes de morir. Que había dejado un mensaje. El mensaje era simple. Solo 4 palabras. Cuídenlos. Los amo. Con esas 4 palabras, algo termina de romperse en mí. Y algo, al mismo tiempo, termina de componerse. Porque el odio que cargué 20 años no desaparece de golpe. Pero empieza a transformarse. A convertirse en algo más pesado y más limpio al mismo tiempo. Pena. Admiration. Gratitud tardía. Y una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué más no sabemos de las personas que amamos? ¿Cuántas veces juzgamos sin la historia completa? 2 semanas después de esa conversación, mi madre me llama por teléfono. Hay algo en su voz que no reconozco de inmediato.
Después lo identifico. Es urgencia. Tranquila, pero urgencia. Elena. Tenés que volver. ¿Qué pasó? Encontraron algo. En las obras del nuevo municipio. Estaban excavando y encontraron una fosa. Del tiempo de la guerra. El corazón se me para. Y. El historiador me llamó. Hay identificaciones. Documentos. Están trabajando con el gobierno para identificar a los que están ahí. No necesito que me diga más. Vuelvo al pueblo en el primer tren. El historiador nos recibe en su casa. Es un hombre pequeño, de pelo blanco, con ojos que parecen haber visto demasiado. Nos hace pasar al estudio, lleno de libros y carpetas y papeles ordenados con una precisión que habla de décadas de trabajo. Nos muestra los documentos. Los restos encontrados van a ser identificados con análisis de ADN. El proceso va a llevar meses. Pero entre los documentos encontrados cerca de la fosa hay una lista. Nombres. El nombre de mi padre está en la lista. Me siento. Mi madre está parada junto a mí, con la mano en mi hombro. El historiador nos explica que la fosa corresponde a un fusilamiento masivo de desertores y prisioneros políticos. Que estos hombres fueron ejecutados sin juicio. Que durante décadas nadie habló de esto porque era conveniente olvidar. Pero el olvido no es lo mismo que la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, sale a la superficie. Como esos restos que 25 años de tierra no pudieron enterrar para siempre. Los meses siguientes son intensos y extraños. El proceso de identificación avanza. Se forma una comisión. Otras familias aparecen. Hay reuniones, papeles, testimonios. El historiador es el centro de todo, coordinando con paciencia lo que llevó décadas sin moverse. Hay algo particular que ocurre en este proceso que no esperaba. Algunos de los hombres que dieron las órdenes de fusilamiento aún viven. Muy viejos. En silencio. Algunos con reconocimiento oficial que nunca debieron tener. No quiero nombrarlos aquí. Pero quiero decir lo que pasó. La comisión presentó un informe formal. Los nombres de los ejecutados fueron reconocidos oficialmente como víctimas de crímenes de guerra. Los expedientes de los responsables fueron reabiertos. No hubo prisión. Eran demasiado viejos para eso. Pero sí hubo algo que, en algunos casos, duele más que la prisión. La pérdida de la narrativa. Los condecoraron en vida como héroes. Y la historia, al final, los llamó por su nombre real. Mi padre también fue llamado por su nombre real. No traidor. No cobarde. No el que abandonó a su familia. Víctima. Resistant. Padre que intentó proteger a los suyos hasta el final. Ese reconocimiento no me devuelve nada, pero le devuelve algo a él. Y eso importa. 6 meses después de encontrar la fosa, el análisis de ADN confirma lo que ya sabíamos. Organisamos un entierro. Pequeño, familiar. Mi madre, mis hermanos, los hijos de mis hermanos. El historiador también viene. Llevamos flores del jardín de mi madre. Ella elige cuáles. Las mismas que plantó el año en que él se fue. Que cuidó todos estos años sin que ninguno de nosotros le preguntáramos por qué. Ahora entiendo por qué. En el entierro, el historiador nos entrega algo más. Un sobre. Que estaba entre los documentos de la fosa. Protegido dentro de una lata sellada, lo que explica que sobreviviera décadas bajo tierra. Una carta. Escrita por mi padre. Está dirigida a mis hermanos y a mí. No la voy a leer completa. Algunas cosas pertenecen solo a la familia. Pero hay una parte que sí quiero compartir. Porque creo que es la parte que él hubiera querido que llegara más lejos. No me fui porque no los amaba. Me fui porque los amaba demasiado para quedarme. Sé que no van a entender ahora. Quizás nunca entiendan. Pero si algún día encuentran esto, quiero que sepan que cada decisión que tomé fue pensando en ustedes. Que fui carpintero porque quería construirles cosas que duraran. Que estudié cada grieta de nuestra casa para saber cómo hacerla más fuerte. Y cuando vino la tormenta, hice lo único que sabía hacer, puse mi cuerpo entre el viento y ustedes. Una casa se construye desde adentro hacia afuera.
Eso me dijo de niña. Ahora entiendo qué quería decir. Han pasado 2 años desde el entierro. Mi madre sigue en el pueblo. Sigue cosiendo, aunque ahora lo hace a la luz de una ventana más grande que mandamos a instalar. Dice que la luz nueva le cambia el ánimo. Yo la visito más seguido. Hay algo que cambió entre nosotras desde esa tarde con la caja de metal. Ya no hay silencios que duelan. Solo silencios que descansan. Mis hermanos supieron la historia. Cada uno la procesó diferente. El menor lloró durante horas. La del medio dijo muy poco y después desapareció 3 días, y cuando volvió tenía los ojos serenos. El otro, el más parecido a mi padre, se fue a caminar solo al bosque y volvió con las manos llenas de ramas que usó para hacer algo. Un marco de madera. Sin ninguna foto adentro todavía. Dijo que todavía estaba pensando qué poner. Creo que lo entiendo. Hay espacios que primero hay que dejar vacíos antes de saber que merece ir adentro. El ropero de madera sigue en la casa de mi madre. Le Harglaron la bisagra. El espacio falso en el fondo sigue ahí. Vacío ahora. Mi madre dice que no quiere cerrarlo. Para que el aire entre, dice. Para que recuerde que en los lugares más escondidos también puede haber algo importante. El jardín de mi madre tiene las mismas flores que él dejó. Cada primavera vuelven. Sin que nadie las siembre. Sin que nadie las pida. Vuelven porque fueron plantadas con raíces suficientemente profundas como para sobrevivir el invierno. Como nosotros. Pasé 20 años cargando el peso equivocado. La rabia que le tenía a él tendría que habérsela tenido a la guerra. A los que la empezaron. A los que convirtieron a hombres buenos en decisiones imposibles. Él no me abandonó. Me protegió de la única manera que podía. Y yo, sin saberlo, lo busqué en cada hombre que construía cosas. En cada persona que trabajaba con las manos. En cada silencio que hablaba más que las palabras. Lo estuve llevando adentro todo este tiempo. Solo que no sabía su nombre. Ahora sí. Y la última vez que visité su tumba, le dije lo único que había tardado 30 años en decirle. Entendí, papa. Tardé mucho. Pero entendí. El viento movió las ramas del árbol que crece junto al cementerio. Quizás fue el viento. O quizás fue él, diciéndome que eso era suficiente. Que siempre había sido suficiente. Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente.